Muy bienvenidos a nuestro retiro en la obra de los Santos Ángeles, nuestro retiro virtual. Ahora voy a darles una pequeña introducción para entender cómo nosotros entendemos un retiro en la obra de los Santos Ángeles. Pero empecemos con un canto, invitando a los Santos Ángeles desde el principio del retiro a acompañarnos en cada una de sus etapas. Todos los ángeles, poder
Antes de todo, tenemos que preguntar, ¿qué es un retiro? Etimológicamente, la palabra retiro significa un desprendimiento de las tareas del día a día para dedicarse por un tiempo más a las cosas de Dios. Retiros son ejercicios espirituales. Como los militares son entrenados para la guerra, así nosotros necesitamos un entrenamiento para las batallas espirituales. Necesitamos conocer las trampas del enemigo y familiarizarnos con nuestros amigos, los santos ángeles. Por tanto, en el retiro se recomienda que limiten sus llamadas telefónicas a lo indispensable. Un soldado que está persiguiendo a guerrilleros tampoco puede estar contestando llamadas telefónicas en su escondrijo. ¿No hay que aplicar la misma disciplina para las cosas de Dios? Por lo menos en este retiro virtual, que no es tan estricto porque ustedes van a vivir en sus casas este retiro, trate de limitar sus llamadas telefónicas a lo más necesario. Lo mismo con respecto a la televisión. Les recomendamos que en estos días no vean telenovelas y más bien tal vez alguna película de vida de santos, que lean más la Sagrada Escritura, que se dediquen a las cosas de Dios. Necesitamos fortalecernos espiritualmente en este tiempo difícil que estamos viviendo, de confinamiento por el coronavirus todavía. Y quién sabe qué tiempos nos esperan. Debemos estar fuertes espiritualmente. Un retiro es un espacio para la oración y contemplación. En un seminario se pasa mucha información a los oyentes para su instrucción. En un retiro se trata de profundizar en la vida espiritual, sobre todo en la oración y en la relación personal con Dios. En un retiro, más allá de la información sobre misterios del reino de Dios, se busca un encuentro vivo con el Señor. Un retiro puede ser un momento de revisión de vida o sirve para hacer decisiones importantes. ¿Hasta aquí estuve en el camino correcto? Y si no, ¿hacia dónde cojo? Las etapas de un retiro. La primera etapa, el examen de conciencia y la confesión sacramental. Yo sé que en otras comunidades la confesión es puesta al final del retiro. Yo mismo he vivido un retiro con el clero diocesano a la víspera del día en que todos regresamos a las casas. Fue el gran día de las confesiones. Después se sintió un clima de alegría, de alivio, pero pues podríamos haber vivido un retiro mucho más profundo si la confesión tuviera lugar al principio del retiro. La confesión efectúa liberación. La sangre de Cristo libera de las cadenas de los vicios y del poder del demonio. Por eso el retiro va a traer mucho más fruto si empieza con una confesión sacramental. Cristo permitió que le quitaran la libertad, clavándolo en la cruz, para libertarnos del cautiverio de Satanás y de nuestros vicios. En el ministerio de liberación se confirma que no hay nada mejor con el fin de alcanzar una liberación espiritual que la confesión sacramental. No solamente borra los pecados ya cometidos, sino que fortalece también el alma para que en el futuro pueda evitar los pecados. La confesión dispone el alma para acoger mejor las gracias que Dios quiere conceder durante el retiro.
¿Usted pondría café en una taza sucia del uso anterior? También el Espíritu Santo prefiere depositar sus dones en un recipiente limpio y digno. Será dada una conferencia para ayudar en el examen de conciencia. Hagamos más detenidamente el examen de conciencia en ese retiro. Un retiro se presta para hacer una vez una confesión de vida, es decir, volver a confesar todos los pecados, confesados o no, para efectos de una mayor purificación. Puede ser útil contemplar la pasión de Cristo para sentir más arrepentimiento sobre los pecados cometidos. La confesión es un encuentro feliz con la Santísima Trinidad. En la confesión nos encontramos con el Padre misericordioso, con Cristo cuya sangre nos lava, y con el Espíritu Santo que nos purifica y santifica. Les deseo una feliz confesión. Aquí en casa atenderemos a los que viven en Bogotá. A los que viven en otras ciudades, pedimos que busquen un confesor cerca de ustedes. Las etapas de retiro se reflejan en la oración de San Nicolás de Flüeli, un santo suizo. El contenido del primer día del retiro y de la primera etapa se encuentra muy bien expresado en la primera parte de la siguiente oración. Señor mío y Dios mío, aparte de mí todo lo que me impide ir hacia ti. ¿Qué me impide? Pues los pecados. El pecado me amarra, me enreda, no me deja avanzar. Y por eso hay que quitar primeramente esos impedimentos que son los pecados. Hablaremos de la Passio Domini. Son dos palabras latinas que se traducen con pasión del Señor. En los retiros de la obra de los santos ángeles damos importancia a la meditación de la pasión del Señor, en latín Passio Domini, porque es un medio de santificación muy grande. Los maestros de la vida espiritual como San Alfonso de Ligorio recomiendan mucho la meditación de la pasión del Señor. Ya en el primer día de nuestro retiro, que es día jueves, somos invitados a acompañar al Señor en su pasión en el huerto de los olivos. Jesús sufrió la agonía de 9 a medianoche, o sea, durante 3 horas, y así santificó estas horas. Son horas de intercesión por las necesidades de la iglesia, especialmente por los sacerdotes. No es lo mismo rezar el miércoles, el sábado en la noche, o entonces el jueves. Es que el jueves Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, oró por nosotros, pasó por su agonía, aceptó el sufrimiento para redimirnos y así para siempre santificó estas horas. El viernes por la mañana conmemoramos la condenación, la flagelación y coronación de espinas. Las horas más sagradas de estas 18 horas de la pasión del Señor son las 3 horas iniciales y las 3 horas finales. El jueves de 9 a medianoche y nuevamente la agonía que Jesús sufrió en la cruz, ya estando crucificado, de mediodía a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Él expiró en la cruz. Jesús sufrió la agonía en la cruz. Estas horas son particularmente sagradas, porque fueron santificadas para siempre por lo que el Señor sufrió en estas horas. Por eso semanalmente conmemoramos en estas horas la pasión del Señor y de su Madre.
En la obra de los santos ángeles no meditamos cada semana en los mismos textos como en otros movimientos. También es un poco diferente, como ya se dan cuenta por el horario, de la devoción del Getsemaní. En Getsemaní, los devotos del Señor empiezan su devoción a las 11 de la noche del jueves y terminan a las 4 de la madrugada del día viernes. Obviamente, por el horario, esta devoción es bastante pesada y son pocos que pueden realmente cumplir con estas exigencias. Nosotros ponemos más énfasis en las primeras 3 horas de 9 a medianoche, las horas en que Jesús estuvo en el Monte de los Olivos. Después pedimos a los ángeles de la guardia que sigan acompañando al Señor mientras nosotros nos acostamos, para que el otro día podamos nuevamente acompañar al Señor cuando avanza en su pasión y es crucificado. Pero si otros, en el tiempo en que nosotros nos acostamos, siguen orando, me parece muy bien. El Señor en estas horas, después de medianoche, estuvo en la cárcel, ante el Sanedrín, tuvo lugar el proceso de condenación que termina con la condenación ante el sumo sacerdote, el Sanedrín. Todo eso pasó en las horas de la noche y en la madrugada. Pero, pues como no somos ángeles, somos de la obra de los santos ángeles, necesitamos dormir un poco. Por eso preferimos ya a medianoche acostarnos, donde nuestras comunidades cuentan con muchos miembros. Uno asume la adoración a partir de medianoche hasta las 3 de la madrugada y entonces se acuesta cuando otro asume su turno de 3 a 6 de la mañana. Así también nosotros nos repartimos la noche en adoración del Señor, en su pasión, pero en comunidades menores descansamos de medianoche hasta la mañana para poder estar más dispuestos a rezar el otro día. En estas horas de la Passio Domini, ¿qué hacemos? Rezamos el rosario, los misterios dolorosos, se puede meditar en la institución de la Santísima Eucaristía. Tenemos incluso libros con meditaciones ya preparadas para ustedes, laicos, para que en sus casas o donde sea, en una capilla de adoración, puedan ustedes cada semana tomar otros textos de meditación. Un título de estos libros, por ejemplo, se llama Passio Domini, con Jesús en el huerto de los olivos. Tenemos varios libros del padre Andreas Dankel, el anterior fue de mi autoría. El padre Andreas Dankel escribe libros que se llaman Meditaciones para la Passio Domini. Y él tiene un rosario para el jueves en la noche. Él ya tiene textos para el año entero, para siempre poder variar y no caer en una rutina. El viernes, entonces, meditamos con gusto en el Via Crucis o en las 7 palabras de Jesús que él pronunció del alto de la cruz. También es un día en que se puede meditar en los 7 dolores de la Virgen María, particularmente cuando el día coincide con una fiesta mariana. Es adecuado hacer una meditación más dirigida hacia la Virgen María, fijándose en sus dolores. La segunda etapa de nuestro retiro, entonces, aspira a una iluminación de nuestras almas, de nuestra mente. Y se caracteriza bien en la segunda parte de la oración de San Nicolás de Flüeli. Señor mío y Dios mío,
Concédeme todo lo que me conduzca hasta ti. Es un tiempo que sirve para profundizar en el conocimiento de los misterios del reino, para poder amar más a Dios. En este retiro, particularmente, vamos a fijarnos en la ayuda que los santos ángeles nos pueden brindar para vivir mejor en estos tiempos que estamos viviendo. Podemos llamarlos tiempos finales. Después de las confesiones, también puede haber una oportunidad para una charla individual con los sacerdotes sobre temas que no se relacionen directamente con pecados. Les pedimos que separen claramente entre confesión y charla de orientación espiritual, de dirección espiritual. Si no, las confesiones se extienden interminablemente y algunos van a quedar sin confesarse. Seamos disciplinados en eso. Una tal charla de orientación espiritual también puede ser por teléfono, que nos llamen desde su casa y que los orientemos de esa manera, porque en la actual situación estamos haciendo todo de manera virtual. Las personas que desean hacer una consagración al ángel de la guarda son invitadas a accesar la página nueva que tenemos, www.opusangelorum.com.co de Colombia, CO. Si se meten a esa página, van a encontrar una pestaña que los orienta para poder consagrarse al ángel de la guarda y a todos los santos ángeles. Primeramente se les va a pedir una inscripción. Hay una ficha de inscripción digital donde usted pone su nombre, sus datos personales y así entonces tendrá acceso a 12 cartas de formación que están en internet, que usted baja a su computador y se prepara leyendo y meditando estas cartas de formación durante 12 meses, un año entero de formación, para que al año estén bien preparados y a sabiendas hagan una consagración muy bien hecha. El tema principal de nuestro retiro podríamos resumir así: cómo vivir mejor con los santos ángeles. No obstante, hablaremos del sacramento de la penitencia, sobre cómo entendemos nosotros la pasión del Señor en la obra de los santos ángeles. En eso un diácono nos va a ayudar. Y después hablaremos también de la Virgen María. Nuevamente los diáconos entrarán en acción, hablando sobre el silencio de María y la Virgen de Guadalupe. Y entonces seguimos en nuestro plan de conocer mejor el mundo de los ángeles y de entender para qué podría servirnos una consagración al ángel de la guarda. Me parece que justamente para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy atribulados, sin duda alguna, en esos tiempos más que nunca nos conviene la ayuda de los santos ángeles. Y si nos consagramos a ellos, nos ayudan más. Así de sencillo. Cada participante de retiro es invitado a hacer 1 hora de adoración por día, de adoración del Santísimo. Ya al principio de la pandemia, yo subí 2 horas santas con cantos de adoración del Santísimo. Está en el canal YouTube, Orden de la Santa Cruz. Ahí pueden buscar entre los archivos más antiguos. Ahí están 2 horas santas con cantos de alabanza al Santísimo. Si usted prefiere hacer su adoración en silencio, puede apagar el sonido
O también busca otra hora de adoración. En internet se encuentran horas santas. En vivo, usted puede mirar hacia el Santísimo de alguna iglesia en silencio y hacer su adoración así. Siéntase totalmente libre para hacer eso. Delante del Señor sacramentado se aprende más que de los libros. Damos preferencia a la adoración silenciosa para que cada uno pueda hablar con el Señor como lo siente en su corazón. Si yo subí a estas horas santas con cantos de adoración, no pretenden ser más que una ayuda para inspirarse, para saber qué puedo decir al Señor en el Santísimo Sacramento, cómo puedo inspirarme un poco para que me fluya mejor cuando estoy a solas con el Señor y en el momento no sé qué decirle. Es un ideal poder hacer la adoración en silencio, pero yo sé que no todos están preparados, no tienen tanta experiencia con adoración al Santísimo Sacramento que sabrían hacer algo durante una hora entera. Pero estas horas santas que subí a internet les pueden dar una pequeña ayuda. Al Santísimo Sacramento se pueden pedir muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. El Señor había dicho, piden al Señor de la mies que envíe operarios a su mies. Ya hicimos nuestra la oración por vocaciones. El Papa Benedicto XVI había una vez dicho a los alemanes que crearon infinidades de otros puestos en la iglesia que se pagan como si tuvieran la ordenación sacerdotal, pero son laicos, ayudantes en la pastoral. Todos ellos reciben un buen sueldo, pero no tienen la ordenación sacerdotal. Están muy escasas las vocaciones en Alemania, por ejemplo. Entonces el Papa Benedicto XVI dijo a los alemanes que se preocupen más, que aspiren tener más vocaciones al sacerdocio. No les gustó mucho a los alemanes, pero la verdad es esa, que es una gran bendición, una vocación sacerdotal, también para la familia de la que viene una tal vocación. Si usted todavía está en búsqueda de su propia vocación, diga entonces, Señor, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué debo hacer yo? La tercera etapa de nuestro retiro es buscar una más grande unión con Dios. Un retiro no aspira a darles muy buena información, que ustedes salgan del retiro. Wow, yo aprendí mucha cosa en ese retiro. Un retiro fue bueno si al final del retiro crece más su relación personal con el Señor y un poco más creció el amor que tienen al Señor. Si esto los fortalece en el día a día y les da alegría, entonces el retiro fue bueno y valió la pena. Esa tercera etapa de retiro se caracteriza en la tercera parte de la oración de San Nicolás de Flüeli, como ya dijimos, de nacionalidad suiza. Señor mío y Dios mío, haz que me aparte de mí mismo y entrégame todo a ti. Amén. La unión con el Señor se realiza sobre todo en la liturgia y en la Santa Comunión. Siguiendo el carisma de la Orden de la Santa Cruz, acentuamos la solemnidad de la liturgia. Nos gusta el canto gregoriano, las misas cantadas, la reverencia ante Dios, la dignidad de las acciones litúrgicas y la belleza de la música sacra. En la liturgia se unen cielo y tierra en la única alabanza a Dios uno y trino.
Celebramos la liturgia conscientemente con los santos ángeles. En cada momento de la Santa Misa buscamos una unión con los santos ángeles en el Gloria, en el Santo, Santo, Santo. Ustedes ya se habrán dado cuenta al seguirnos en las misas digitales que emitimos por YouTube que una parte de la misa decimos en latín. ¿Por qué? ¿Somos anticuados o qué? Es para expresar la solemnidad y la reverencia ante Dios que hacemos uso de la lengua litúrgica latín, que por el Concilio Vaticano II no fue abolida. La lengua latina nos une con el Santo Padre y la Iglesia Universal, pues también el Papa celebra ocasionalmente la liturgia en latín, cuando vienen los obispos de varios países a concelebrar en la Santa Misa. Si uno habla chino, el otro francés, el otro inglés, el otro japonés, pues entonces, ¿cómo unir todas esas lenguas? Lo más fácil es, si no todos saben italiano, dar la misa en latín. Todos una vez estudiaron latín en el seminario. Ven qué fuerza constituye la lengua latina para nosotros en la Iglesia Católica. Y por eso el demonio tiene tanta rabia de este idioma, porque es algo que es un elemento que nos une en la Iglesia Católica. Ustedes, si nos acompañan en nuestra capilla, van a darse cuenta que empezamos la liturgia de las horas con el santo en latín. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt coeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Esta oración amamos tanto y por eso la repetimos muchas veces, porque la aprendimos ¿de quién? De los santos serafinas, de los ángeles. Está en el libro de Isaías capítulo 6. La última parte se toma de un salmo mesiánico. Aquel que viene en nombre del Señor, ¿quién es? Jesucristo, el Mesías. Permítanme una palabra con respecto a la forma de la recepción de la Santa Comunión. Para hacer caso al Santo Ángel que enseñó a los pastorcitos de Fátima a respetar y adorar al Santísimo Sacramento antes de darles la Santa Comunión, damos preferencia a la Santa Comunión de rodillas. Nos gusta recibirla de rodillas. A mí me parece ridícula esa idea que si me arrodillo ya voy a contaminarme con el COVID-19. Pues, al menos en nuestra capilla estamos haciendo aseo muchas veces. Entonces, hay más peligro de contagiarse por ahí, fuera, pero en la capilla hacemos aseo. Podría tal vez un peligro besar el piso, pero no les exigimos eso. Arrodillarse, yo no veo qué peligro podría haber al arrodillarse ante el Santísimo Sacramento. Si yo me arrodillo, yo miro al menos medio metro menos que cuando estoy parado. Y así doy a entender que Dios es grande, yo soy pequeño. A Él le compete la gloria, yo tengo que menguar. Así la simple postura ya es un acto de adoración al Santísimo Sacramento. No entiendo por qué algunas personas le declaran la guerra a toda forma de reverencia al Santísimo Sacramento.
Si es que aman al Señor, deben también querer que el Señor reciba cada vez más honor. Por razones de reverencia, pero sobre todo por una cuestión práctica, damos preferencia a la recepción de la Santa Comunión directamente en la boca, pues así se evita que partículas pequeñas queden en la mano y que caigan después al suelo. Es una contradicción muy grande adorar al Señor en la hostia grande y maltratarlo en las partículas pequeñas. Si una partícula se desprende de la hostia, entonces está presente el mismo Señor y Dios en la partícula pequeña como en la hostia grande. Es más que todo por esa razón, por no maltratar las partículas pequeñas que pueden quedarse en la mano y después caer al suelo o pegarse en la ropa de la persona. Por eso preferimos la comunión en la boca con una patena. Es sobre todo por esa cuestión del peligro de que puedan perderse partículas pequeñas que se pueden pegar en la mano y después pueden caer al suelo, que nosotros damos preferencia a la comunión directamente en la boca. Ahora, en ese contexto de la prevención ante el peligro de contagio por el COVID-19 o el coronavirus, hasta obispos han propuesto comulgar siempre en la mano. Con todo respeto que se merecen, no acepto este argumento. Si una persona viene en taxi, abre y cierra el taxi, esa manija ya tocaron no sé cuántas personas, ahí puede haber peligro de que haya quedado un coronavirus. Entonces, si usted dice, tú tienes que comulgar en la mano, es mucho más peligroso que recibir la comunión directamente en la boca. Yo no entiendo esa lógica. Usted tal vez va a pensar o decir, bueno, si el sacerdote está enfermo, entonces él pasa el virus a cada una de las personas. Pero pues normalmente el sacerdote se lava con jabón muy bien las manos antes de celebrar la Santa Misa. Durante el ofratorio nuevamente lava las manos. Si entonces tantas veces ya lavó las manos y durante la celebración él toma el cuidado de no por un ataque de tos usar la mano, si de esa manera él está muy pendiente de no dar chance al coronavirus, ¿cómo entonces sus manos pueden estar más peligrosas que las manos de la persona que comulga? De todos modos, los obispos nos han recomendado que si un sacerdote ya tiene coronavirus, que él entonces ya no celebre públicamente para no contagiar a las personas. Pero si el sacerdote está sano, ¿por qué él debería ahora obligar a todo el mundo a comulgar en la mano? Y nadie pregunta qué pasa con el Señor en el Santísimo Sacramento. Si es nuestro Señor y Dios, entonces también se merece la mayor reverencia y adoración, también en las partículas pequeñas. Cuando Jesús multiplicó los panes, lo que fue simplemente una prefiguración de la última cena y de la institución de la Eucaristía, él multiplicó los panes y pidió a los apóstoles que recogieran las sobras. ¿Cuál fue la explicación que Jesús les dio? De pronto él tenía en mente, ellos deben darse cuenta por las sobras que eran más que lo que inicialmente había. 5 panes se convirtieron en muchísimos panes y la gente
que había comido, todavía dejó 12 canastas de sobras. Listo, entonces de pronto Jesús quiso mostrar que realmente fue un milagro, que no fue solo inspiración. No, fue un verdadero milagro. Jesús multiplicó los panes, así como más adelante realmente convierte pan en su cuerpo y vino en su sangre. Pero Jesús, al ordenar, recogen para que nada se pierda. Él ya tenía en mente darles una enseñanza a los apóstoles, cómo debían más adelante tratar la Santísima Eucaristía. Ahí también se guardan las obras, las sagradas formas que nadie recibió, se guardan en el sagrario. De esa manera Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo y de igual manera debemos estar preocupados con las partículas pequeñas. La instrucción del misal romano, incluso en el nuevo misal romano, dice que el sacerdote después de la Santa Comunión purifica los sagrados vasos recogiendo todas las partículas que posiblemente haya. Por tanto, si la Iglesia nos da prescripciones claras al respecto de las partículas pequeñas, ¿cómo alguien puede obligarnos a olvidarse de todo eso y ahora recibir la comunión en la mano y no respetar las partículas pequeñas? Entonces, es principalmente por esa cuestión. Listo, el sacerdote tiene manos consagradas para tocar la hostia, los feligreses no. Pero eso no es el motivo principal. El principal es que se trata ahí del Señor y no puede ser que Él caiga al suelo o que se pegue en la ropa. Con respecto a la forma de recibir la Santa Comunión en la boca, quisiera todavía agregar a lo dicho anteriormente que el peligro de contagio por el coronavirus existe cuando en forma de un aerosol una cantidad de virus vuela en dirección a usted y usted inspira estos virus, entonces lo más probable es que va a contagiarse. Pero si una persona de hecho tiene el coronavirus, pero la saliva queda en la boca y no vuela por un ataque de tos en forma de aerosol, normalmente no se contagia uno. El contacto, por ejemplo, todavía no es por el contacto con la piel, sino cuando el virus vuela en forma de un aerosol hacia otra persona. Entonces, es por eso que se recomienda usar un tapaboca. Sin embargo, resulta que cuando se da la Santa Comunión, si la persona, en vez de botar el aire en el momento de la Santa Comunión, inspira más bien y no le da un ataque de tos, aunque fuera un portador del virus, la persona no necesariamente contagia al otro. Por eso, si nos preocupamos tanto con no transmitir el virus, también debemos preguntarnos antes, ¿y qué pasa con el Señor? El Señor como tal no contagia y por eso no debemos tratar con menos reverencia a nuestro Señor. Antes de todo, debemos preguntar qué tenemos que hacer para que no se pierda el Señor en las pequeñas partículas. Y como ya anteriormente lo dije, si
nos sugirieron que debemos comulgar en la mano. Los obispos inicialmente nos querían obligar a eso. Posteriormente, el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Elkim, rectificó que aquellos que de todas maneras no quieren comulgar en la mano son amparados por el derecho de los feligreses de escoger la manera como quieren comulgar. Es que existe un documento, existen varios, del Vaticano, de la autoridad más alta de la congregación para el culto divino, que es como si fuera el Santo Padre en persona, que ordena. Ahí en el documento Redemptionis Sacramentum se dice claramente que los feligreses tienen el derecho de escoger la manera como quieren comulgar, sea en la mano o directamente en la boca, de rodillas o en pie. El feligrés tiene el derecho de escoger. El sacerdote no tiene el derecho de imponer una de las formas de comulgar. Tampoco una conferencia episcopal tiene las facultades de imponer una manera de comulgar, porque la autoridad superior a la conferencia episcopal ya se pronunció al respecto. Por eso sugerimos que sigan tratando de comulgar en la boca donde sea posible y de buscar la misa donde pueden comulgar en la boca. De todos modos, siempre debemos preguntarnos antes de todo qué desea el Señor. No solamente qué es más práctico para nosotros, qué incomoda menos, etc. Si, por ejemplo, las personas desean arrodillarse y los sacerdotes sacan los reclinatorios de la iglesia, quitan el comulgatorio para que la gente ya no pueda arrodillarse, están haciéndolo más difícil para las personas recibir la Santa Comunión de rodillas. Si entonces personas enfermas o ancianas demoran en levantarse, ya es culpa del sacerdote que sacó el comulgatorio. Si la comunión es distribuida de tal manera que las personas se arrodillan lado a lado y no todos en una sola fila, de esa manera las personas también pueden tomar su tiempo para arrodillarse y levantarse. No lleva demasiado tiempo para que la misa no se extienda mucho. De todos modos, en la obra de los santos ángeles aspiramos inspirarnos en el ejemplo de los santos ángeles, que siempre ponen mucho énfasis en la reverencia. Recordemos al ángel de Fátima que se postró en adoración ante el Santísimo Sacramento, él hasta el extremo con la frente inclinada hasta el suelo. Pues no necesitamos imitar este ejemplo textualmente, pero lo que quiero decir es que para el ángel nunca hay demasiada reverencia ante el Santísimo. Entonces, los invitamos a vivir con nosotros este santo retiro. Les vamos a dar los links a las conferencias. Solamente tienen acceso a las conferencias los que se inscribieron y recibieron el link de nuestra parte. Por eso es importante dar su nombre, su número de celular y también su email correctamente escrito. Así les podemos dar el link a la conferencia, la misa, sea a las 7:15 de la mañana, horario colombiano, o a las 5 de la tarde. El jueves sería a las 9 de la noche, el viernes a las 2 de la tarde.
Estas misas siguen de acceso público como hasta ahora. Personas que no hacen el retiro tendrán de la misma manera acceso a estas misas con sus homilías. Pero la hora santa que hacemos el jueves, así como el viernes, va a tener su clave. De igual manera, las conferencias tienen cada una su clave y por eso es importante que usted se inscriba a nuestro retiro. Les deseo un santo retiro, que crezcan en el conocimiento del mundo de los ángeles y tengan cada vez más conciencia de la importancia de una consagración al ángel de la guarda y a los santos ángeles en estos tiempos finales que estamos viviendo. Concluyamos recapitulando la oración que antes habíamos desglosado, ahora la hacemos completa. La oración de San Nicolás de Flüeli. Señor mío y Dios mío, aparta de mí todo lo que me impide ir hacia ti. Señor mío y Dios mío, concédeme todo lo que me conduzca hasta ti. Señor mío y Dios mío, haz que me aparte de mí mismo y entrégame todo a ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente les recomiendo que guarden silencio lo más que puedan en su casa para interiorizar más en estos días. El retiro dura del 9 de julio al 15 de julio. En cada día vamos a subir 2 conferencias y estas conferencias podrán ser accesadas también fuera del horario cuando habíamos dictado la conferencia, cuando publicamos la conferencia. No estará disponible antes, pero después sí. Usted tendrá acceso a esta conferencia también 2 semanas después todavía. Si durante el retiro le fue imposible ver la conferencia de la mañana porque estaba trabajando, entonces no pasa nada, usted puede verla por la noche o hasta el otro día y de esa manera tratamos de alcanzar el mayor número de personas por la importancia del tema que tratamos, los santos ángeles. Muchas gracias. Terminemos con un canto a los santos ángeles. Pero antes les doy la bendición. Por la invocación de Nuestra Señora, de San José, de San Miguel, Gabriel y Rafael, de sus ángeles de la guarda y de todos los ángeles y santos, desciende la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Criaturas todas, a Jesús honremos, Dios sacramentado, vengan adoremos. Serafines todos, en amor ardientes, bajen a nosotros, vengan adoremos. Querubines sabios, tronos majestuosos, vengan a dar gracias, vengan adoremos. Dominaciones del divino
potestades todas, principados fieles, y virtudes dignos, iluminaciones. Los arcángeles de Dios, mensajeros rápidos, nos enseñan planes y de Dios designios. Ángeles del cielo, también invitamos juntos a dar gracias, vengan adoremos. Suban, bajen coros de los santos ángeles a llevar los ruegos a Dios en los cielos. Tráiganos las luces y divinas gracias, recen con nosotros, vengan a adorar.